Entonces les decía yo, vamos a escuchar una sinfonía de Haydn, de quien decía András Schiff. Yo creo que con toda la razón del mundo, y si no, oigan las últimas palabras de Cristo que ya di en clase, o la sinfonía La Pasión, y van a ver el nivel tan excelso de Haydn. Quizá la diferencia es que no es tan excelso en todas sus obras, aunque es maravilloso, pero András Schiff me estaría quemando vivo por lo que estoy diciendo. Más bien es lo que dice, y no lo acabo de interpretar muy bien, ustedes ayúdenme, pero se los digo literal. Dice, los dos son como grandes literatos, imagínense, Mozart y Haydn. Solo que uno escribe en poesía, que es Mozart, y Haydn escribe en prosa. No lo acabo de entender del todo, aunque algo quiere sugerir, bueno, puede ser verdaderamente conmovedor. Y aparte de eso, Haydn es el padre de las reglas musicales, entre otras maravillas que le debemos a Haydn, está lo que en mi gusto y en mi sensibilidad es la mejor música, que son los cuartetos de cuerdas. Sí, pues sí. Ok. Entonces, bueno, como saben, otra cualidad de Haydn es que vivió buenos años para su época, a diferencia de otros. Él nace antes y muere después que Mozart, y le dolió. Eran muy amigos, además, muy queridos, muy, muy queridos. Y cómo lo sufrió. Además, Haydn fue maestro de Mozart y de Beethoven, entre otros alumnitos que tuvo. Bueno, pero era empleado, humilde servidor de la aristocracia en Hungría, de los Esterházy. Que lo bueno es que primero había un rey que era mecenas, pero con todo el que era mecenas de la música y quería a Haydn, sí le hacían hacer de todo, digo, era como servidumbre de segunda la música y el músico. O sea, aparte barría y vivió allí mucho tiempo, lo cual no le molestó porque no la llevaba nada bien con su esposa. A lo mejor por eso lo hizo, porque hubiera podido destacar en lo que quisiera. Tan es así que cuando ya sale, porque muere este Esterházy y el siguiente no es tan amante de la música y tampoco están ya tan bien financieramente. Digo, dicen, yo no conozco el castillo de Esterházy, pero que no le pide nada al Schönbrunn de Viena. O sea, acuérdense, no era Austria-Checa o Austria-Croacia, era Austria-Hungría. O sea, era el reino de Hungría, era muy importante. Y es gente fuerte, los húngaros, además extraordinarios músicos. Y muy rudos, es una raza ruda. Inclusive su etnia y su idioma se parece al finlandés, como que son raíces no tan claras. No sé si el húngaro, yo creo que no es eslavo. Bueno. Sí, y Budapest es una ciudad espectacularmente bella. Bueno, me sigo con Haydn, que inclusive en donde él nació, hoy es Austria, pero en su época, en esa época pertenecía a Hungría, nace en la mera frontera, y ya ven que toda Hungría tuvo muchísima influencia sobre compositores como Brahms, por ejemplo, con Joachim, el violinista húngaro. Cuando estuvimos en Hungría y fuimos a un concierto en la Escuela de Agricultura, no, qué calidad, era una orquesta de cámara de una calidad extraordinaria. Bueno, les digo, Haydn fue muy prolífico y su obra es enorme, enorme, enorme. Yo creo que es conocer bien la obra de Haydn, estoy diciendo bien, no alcanza el tiempo normal de una vida, de lo basta, es nada más sus tríos.
Cuando empecé a preparar el USB que tiene lo que yo seleccioné de mis CDs, lo mejor, y con los mejores intérpretes, no, me cansé de estar grabando los tríos de Haydn, nada más de tríos deben de ser 40 y tantos. De sinfonías, imagínense, más de 100. O sea, qué bueno, qué bueno. Imagínense si Mozart hubiera vivido o Schubert esos años, las maravillas que nos hubieran dejado. Bueno, hoy vamos a dar una sinfonía que yo, igual que ustedes, y hay una clave de por qué se llama Sinfonía el Reloj. Les platico un poquito de la Sinfonía del Reloj. Miren, cuando sale de Esterházy, que así se llamaba, era como un gran palacio, se va a vivir a Viena. Y como está de moda, lo invitan ni más ni menos que a la ciudad del dinero en aquella época, que es Londres. Y es queridísimo en Londres. Y compone, estando en Londres, 12 sinfonías, que se llaman las Sinfonías Londres. Esta es la 9 de las 12. Número es la 100 y tantos. Miren. Entonces, ustedes a ver si logran identificar por qué se llama Sinfonía el Reloj. Ahora, todas, y fue un exitazo. Miren, Haydn, si hubiera querido, en mi opinión, hubiera sido el sustituto del músico alemán o de Centro Europa, sustituto de Händel, pero le entró como la nostalgia por Austria. Digo, suena raro, pero le entró nostalgia por Austria. Es más, yo tenía ya murieron, unos amigos austriacos judíos que también sentían una nostalgia. Iban todos los años a pesar de todo lo que pasó en la guerra. Bueno, porque yo creo que en alguna época vivieron muy bien, y además acuérdense que Viena era la capital intelectual y musical, y, o sea, era tan importante como París, Londres o Berlín. Hoy creo que ya no. Bueno, hoy sigue siendo Londres, en mi opinión. Y quizá París siempre, mi esposa me dice que París es mejor y mi hija también. Bueno. Miren, hay un periódico que tiene muy buena crítica musical hasta el día de hoy en Londres, que se llama el Morning Star. Y oigan lo que dijeron después del estreno de esta Sinfonía del Reloj. Como de costumbre, la parte más deliciosa del espectáculo fue una serie de conciertos con obras de Haydn. El inagotable, maravilloso y sublime Haydn. Los dos primeros movimientos se repitieron y el carácter que impregnaba a toda la composición fue tan cordial, fue de cordial alegría. Cada nueva obertura, yo creo que obertura se refiere a sinfonía, que compone, no da miedo hasta que se le oye. Solo puede repetirla él mismo y estamos cada vez equivocados. ¿Cómo lo entiendo? Que es como cuando yo voy a poner una obra que desconozco, pero sé que ni Mozart, ni Beethoven, ni Haydn me van a hacer quedar mal. Y nunca me hacen quedar mal, son maravillosas. Bueno, muy bien. Era tremendamente popular y se hubiera hecho riquísimo, pero no tenía sus intereses en la vida. Haydn, que por cierto, junto con Dvorak, de los autores, compositores menos neuróticos. Dicen que eran un hombre verdaderamente encantador y bondadoso. Muy bien, pues de Haydn en 4 movimientos, como saben. No, y los tríos son, también son obra de Haydn, los terceros movimientos, que acuérdense, A mayúscula, minúscula, y el bellísimo trío, que los de Haydn son espectaculares. Entonces, vamos a escucharla.
Qué delicia, estarán de acuerdo, ¿no? Fíjense, bueno, mejor voy por orden porque nos queda poco tiempo y creo que lo que sigue también está a este nivel. No, no, es más, no tengo la menor duda. Miren. ¿Cómo la disfruté? Yo diría que ya es de mis sinfonías favoritas de Haydn. La introducción es muy solemne, es bien grave. O sea, cuando Haydn pretende, el Haydn grave, no el Haydn helado de vainilla, ¿no? El como que, no, que se me hace una falta de respeto, alguien una vez lo dijo sobre Mozart. Me refiero al Haydn no tan placentero, al oído, que no nos acaricia el oído, sino que nos habla de cosas graves, es maravilloso. Miren. Pero luego acaba la introducción y viene la alegría con deliciosos golpes de trompeta, ¿no? Qué cosa. Miren, como que todo estaba tan perfecto en el primer movimiento. Acuérdense que es la época del clasicismo, de la ilustración, como que ya la filosofía llegó hasta donde debía llegar y todo está ordenado. Ajá. No, nomás luego vino la Revolución Francesa, pequeño detalle, ¿no? Pero, y guerras en Europa que todavía no se acaban. Pero sentían como que habían logrado eso y debe de haber sido una sensación muy, muy placentera, y lo es, lo vimos en la música. Entonces, por eso me sonaba a esa edad, a esa, ¿cómo les diré? A ese predominio filosófico en la sociedad. Bueno, se fijaron cuando les hacía yo el signo también, qué matemático es. ¿Cómo no iba a ser Haydn el que... bueno, el primer movimiento es en forma sonata. Él inventa la forma sonata que tiene toda una metodología. Igual en el USB lo explican en la lección de música. Recapitulación, introducción, etcétera, etcétera. No se me da mucho eso. Ni creo que sea importante. El chiste es disfrutarlo, digo, una y muchas veces. El segundo movimiento. Miren, Haydn, cuando era maestro de Mozart, le decía que no había que expresar sentimientos. Y entonces no sé si andará por ahí, Rita, y si estoy mal luego me corriges. Yo creo que el sentido de la obra es no por el artista, sino a pesar del artista. A lo mejor el artista quiere decir otra cosa y le sale algo más. ¿Por qué? Porque no me digan que Haydn no tiene momentos muy, muy emocionales. Les digo, quien no conozca, oiga las últimas palabras de Cristo y platicamos. Y casi les diría en cualquier obra, la Sinfonía de la Pasión o Los Adioses, o pues casi en toda su obra. Bueno, luego que oboe, los solos de oboe en el segundo movimiento. Y miren, no lo sé, pero a lo mejor a lo que es una hipótesis que se me ocurrió en el segundo movimiento, a ver si tiene algún sentido. Miren, ¿por qué uno es de poesía y el otro es de prosa? Porque Haydn tiene momentos, yo creo que igual que yo, ustedes lo deben de haber sentido, porque eso se siente, no se piensa. Tiene momentos estelares, tiene clímax, y lo demás todo nos va llevando hacia allá. Cuando uno lee, yo no leo poesía, yo leo prosa, es más, ya ni leo, pero cuando leía, leo muy poco, en los aviones nada más. Pero cuando, digo, de lo que me pierdo, tristemente, pero es que ese tiempo se lo dedico a la música. Bueno, ok, les sigo. Entonces, si ustedes leen poesía, cada palabra debe de estar perfectamente acomodada a la que sigue y a la rima, a la poesía, a la estética. En la prosa,
Claro, hay prosa maravillosa como la de Chekhov, que en un renglón te describe más a lo mejor que Proust en 20 páginas, ¿no? O lo mismo, con todo respeto a Proust. Luego, digo, esa es pura teoría. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque Mozart en todo, en cada nota que oigan, es maravilloso. Haydn no. Haydn prepara para llegar a lo maravilloso. A lo mejor esa es mi hipótesis muy loca, no lo sé. Bueno. Y cuando repite la melodía de tan, esta es la única que reconocí. Les confieso que no conocía la sinfonía, el reloj, y así me atrevo a dar clases de música, ¿no? Como decía mi papá, que qué bonito país es México, es donde uno puede vivir de lo que no sabe nada, ¿no? Bueno, no es mi caso, pero ¿por qué? Porque desgraciadamente, como les digo, ¿a qué horas? No alcanza una vida, así como hay gente como Harnoncourt, que es o sobre todo Richter, Karl Richter, que consagraron su vida a Bach. Pues otro podría consagrar su vida a la tercera parte de Haydn, no da para más, a menos que viva 200 años. Bueno, es una maravilla, digo, no la conocía yo y qué cosa tan deliciosa. Voy a poner más sinfonías del ciclo de Londres. Bueno. El tercero, qué delicia los golpes, ese ritmo, pero me encantaron los timbales aquí y el marcar el ritmo tan fuerte, ¿sí? Es una delicia. Me recuerda en parte a la Sinfonía Sorpresa. ¿Se acuerdan cómo va la Sinfonía Sorpresa? Es la de Twinkle, Twinkle, Little Star. Esa. Bueno. Luego la flauta, cuando la acompaña el tata y la flauta, es muy juguetona. Pues este tercer movimiento solo lo pudo haber compuesto un hombre muy satisfecho, la verdad, tan alegre. Y esa flauta repite adornada, qué delicia, de veras, era una caricia eso. Luego el cuarto antecede las cabalgatas de Beethoven, pero en ligero. Y por último, ya nomás les comento de la interpretación. No, luego hubo Fuga deliciosa. Hay partes no tan placenteras en la sinfonía, pero en general se queda uno con un sabor de boca delicioso. Y el marcar el ritmo a golpes me encantó. Qué sinfonía tan bella. ¿Me explica si alguien entiende por qué o concluyó por qué tiene el sobrenombre del reloj? Yo les digo si no le atinan.